esté menor que usted, la quiere conocer, con su forma de actuar, me va a enloquecer, la tengo en mi soñar, acaricio su piel, le quiero confesar, no me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes. ¿Cómo están? Hoy damos comienzo a un nuevo programa llamado Hoy es la última y mañana también. Son las 14:47 de la tarde y hoy nos tocó un día lluvioso y húmedo. Estamos en la radio Locos de la Azotea. Mi nombre es Pilar y vengo acompañada de Maciel, Tatiana y Ornella. Bueno, comencemos. En el día de hoy les traemos un programa muy interesante. Hablaremos sobre dos cuentos del autor que tal vez han escuchado hablar antes, Abelardo Castillo. Es uno de los escritores nacionales más importantes que abordó todos los géneros literarios: poesía, ensayo, cuento, novela y ahora los diarios. Se inició como escritor en el realismo social, muy influido por el existencialismo, derivado hacia una narrativa más expresionista. Los cuentos que traemos de este autor son Hernán y la madre de Ernesto. En el programa mostraremos de qué tratan los temas semejantes que ocurren y los problemas en la sociedad. Empezamos con Hernán, que trata de cuando llega una profesora de literatura llamada Eugenia al salón. Al entrar, ve que ninguno de los alumnos le hace caso y todos se sientan, pero en cambio Hernán no se sentó hasta que ella lo dijera y se presentó. Él era una persona inteligente y bastante buena. Eso hace que la profesora le atrajera románticamente. Hernán se da cuenta, como también lo hacen los compañeros. Para divertirse, los compañeros le hacen una apuesta a Hernán sobre que tienen que enamorarla y tener relaciones con la señorita Eugenia. A lo que Hernán acepta, pero para él todo era una broma, en cambio para ella no. Una de las cosas que hizo fue escribirle varias cartas de amor a la señorita Eugenia, cosa que siempre supo escribir bien, y ella también le respondía. Un día la maestra empieza a vestirse más joven y pintarse. También habla de cosas vulgares y tremendas acerca de la edad. En la fiesta del Día del Estudiante, Hernán invita a bailar a Eugenia. Después de un rato la lleva a un auto que le pidió prestado a sus amigos. Van a un lugar para por fin estar solos y cumplir la apuesta. Al día siguiente, el alumno cuelga la bolsita de alcanfor en el pizarrón para que todos sus compañeros vean que logró el objetivo. Cuando la señorita entró al salón y vio la bolsita colgada, sintió un dolor tremendo y puso cara de espanto. Para Hernán todo había sido un juego y un engaño, pero para Eugenia todo se trataba de un verdadero amor. O sea que Hernán relata el cinismo y la culpa de un estudiante secundario, colocado en el trance de seducir a la profesora de literatura. Sí, la verdad que bastante fuerte el cuento. Sí. Que, mami. No me lo esperaba, sí, la verdad. Y la verdad que sí, es como bastante abierto, no Sí. sé. Demasiado. Tremendo para su edad. Bueno, con el que seguimos es La madre de Ernesto. Trata de que tres amigos se enteran que en el pueblo se abrió un prostíbulo. Que la prostituta no era nada más que la madre de Ernesto. Esa es la noticia que los dejó boquiabiertos. Ernesto, un amigo de ellos al cual no ven desde que se había ido al campo con su padre,
Ernesto vivía solo con su papá desde que la madre, unos años antes, se fue con una de estas compañías de teatro que van en casa rodante. Estos 3 chicos no lo podían creer y se empezaron a acordar de lo buena que estaba la mamá de Ernesto. Era una morocha cuarentona a la que ya en esa época de sus 13 a 14 años le tenían unas ganas bárbaras. Entonces uno dijo, qué cagada si no fuera la madre de Ernesto, ¿sabés cómo íbamos? Pero entonces Julio, el más práctico de los 3 o el que estaba más caliente, dijo, todas estas minas son la madre de alguien. Si no aprovechamos ahora, no sabemos cuándo el turco va a traer a otra. Y una semana después decidieron ir. Julio fue a buscar un auto prestado y los otros 2 lo esperaron en una esquina. Cuando llegó Julio con el auto, también trajo una botella de whisky que le había robado el padre. Tomaron para bajar la ansiedad y mientras iban en el auto se acordaron en voz alta de cómo era la mamá de Ernesto. Acá más o menos vemos que ya, como que estos adolescentes ya no sé, están como muy hormonales. Demasiado. La primera edad es más. Sí. Y encima con la madre de un amigo. No hay respeto No. para nada. Bueno. Empezaron a embalontarse y llegaron al prostíbulo medio creyendo que estaban haciendo algo noble por su amigo. Pagaron y subieron a una salita que tenía una puerta cerrada. Se sentaron los 3 a esperar inquietos hasta que se abrió la puerta y salió un cliente. Un gordito que les revolvió los ojos como diciendo no saben lo fuerte que está esta mina. Así como insinuando de que la mamá de Ernesto era, qué sé yo. Tremendo. Sí. Y bueno, bajó las escaleras contento y los 3 se miraban y apareció por la puerta la mamá de Ernesto. Se quedó parada en el marco de la puerta con la mirada un poco distraída y una sonrisa profesional. Le dijo, ¿y quién entra? Ninguno de los 3 pudo contestar. La mujer insistió, ¿y quién entra? Esta vez la pregunta sonó como una orden. Así que los 3 se levantaron al mismo tiempo y Julio dijo, voy yo. Así como, no sé, emocionado, pero a la vez como haciéndole caso, como que estaba, no sé. Tímido. Sí. Medio sumiso, pero a la vez como Claro, que quería. Como que no se esperaba que Sí. fuera así de rápido todo. Pero justo cuando Julio dio 2 pasos, ella los miró a los 3 a los ojos y la escena se detuvo. Al principio la cara de la mujer fue una cara de sorpresa o de confusión, pero después fue cambiando el gesto que se convirtió en una expresión de miedo puro y dijo, ¿le pasó algo a Ernesto? Así lo dijo. Chicos, ¿le pasó algo a Ernesto? Y entonces con rapidez se tapó el cuerpo con el desabille. O sea, básicamente la madre de Ernesto habla como del debut sexual de 3 adolescentes con la prostituta del pueblo, que esta prostituta es básicamente la mamá de un amigo, como ya habíamos dicho antes. O sea, es algo fuerte porque lo toman como algo, como si fuera amistad. Como, bueno, lo estoy haciendo por un amigo, cuando claramente es como, parece como una doble intención, como lo estoy haciendo por un amigo, pero a la vez yo también quiero estar con la madre de él. Sí, como una iniciación sexual, para así decirlo. Exactamente. Bueno, los temas que se presentan en los dos cuentos son la crueldad, la traición y la culpa. Empecemos por la crueldad. La crueldad es un componente de Hernán, el protagonista adolescente del relato homónimo. Aquel Hernán brillante de 18 años que podía demostrar teoremas sin mirar el libro o componer estrofas a la manera de Asunción Silva. Hernán entabla una apuesta con sus compañeros de secundaria, seducir a la ingenua señorita Eugenia, la nueva profesora de literatura. Su brillo intelectual es precisamente lo que le permite al joven ganar la apuesta. El brutal descaro del adolescente culmina con su compromiso de exponer públicamente a la mujer. El joven deja colgado en la pizarra, a la vista de sus compañeros y de la propia víctima, una bolsita blanca de alcanfor, que habitualmente prendía sobre el pecho de la señorita Eugenia, bajo su blusa. Es decir, queda al descubierto el símbolo del despojo de su intimidad. También son crueles los 3 adolescentes que en la madre de Ernesto organizan una visita al restaurante, algo así como un rudimiento club nocturno. Lo planean, atraídos por el deseo. Se sabía que el turco, el dueño del local, había agregado unos cuartos en la planta alta y había traído una mujer.
lo que en principio podía constituir nada más que la fatal iniciación de los jóvenes a la vida sexual, encierra un carácter oscuro. Una forma del deseo de carácter vil, porque en cierta forma participa de lo incestuoso. La prostituta no es otra que la madre de Ernesto, un compañero de juegos de la infancia. Lo equivocado, lo inconfesable, lo monstruosamente atractivo de todo eso era tal vez que se trataba de la madre de uno de nosotros. Sigamos con la traición. Solo está en la madre de Ernesto. Hay una traición hacia la fidelidad debido a los amigos, en nombre de mostrar o demostrar que se es un hombre cabal por vía del aprendizaje del sexo. También está la venganza. Los 3 amigos vengarían a Ernesto y que su madre aprenda a no ser, como dicen ellos, una cerda. Y también podemos decir la mirada del otro en estos casos. Lo que fuimos, la madre de Ernesto que ve en los adolescentes a esos niños que compartían los juegos con su hijo. Y lo que fingimos ser, Hernán con su ser para el otro absolutamente engañoso. También lo otro que habíamos mencionado antes era la culpa, que en Hernán el propósito de confesarse es aún más visible y por ende aparece el sentimiento de culpabilidad y de vergüenza. De esta manera el narrador pretende ocultarse hasta el final del relato, adoptando como una máscara de un simple testigo de los hechos. En efecto, el cuento muestra un cambio en la perspectiva narrativa, desde un narrador testigo hacia un narrador protagonista, que no aparece sino hasta el final del relato. Entonces, ambos narradores terminan por identificarse en un único sujeto, es decir, Hernán. Y acá citamos 2 partes del cuento que hablaban sobre esta culpa que siente Hernán al, ¿cómo es esto? Por así decirlo, manipular a la profesora como para estar con ella y nada más que eso. Y partes del texto dicen, de pronto me dio miedo olvidar esta historia, pero si yo la olvido nadie podrá recordarla. Y es necesario que alguien la recuerde. Hernán, que entre el montón de porquerías hechas en tu vida haya siempre una para esta de hace mucho. Otra parte era, por eso, sin pensarlo más, él la invitó a dar un paseo por los astilleros. Y los otros, codeándose, vieron cómo la infeliz aquella salía disimuladamente, seguida por su círculo, por su ridículo olor al alcanfor y seguida por mí. En la madre de Ernesto, básicamente se trata de reconocer el sentimiento de culpa generado por la opinión rígida de la sangre y de la conciencia que los arrastra a visitar a la madre del amigo. Si Ernesto se enteró de que ella había vuelto, cómo había vuelto, nunca lo supe. Pero el caso es que poco después se fue a vivir al Tala y en todo aquel verano solo volvimos a verlo 1 o 2 veces. Costaba mirarlo de frente, era como si la idea que Julio nos había metido en la cabeza, porque la idea fue de él, de Julio, y era una idea extraña, inquietante, sucia, que nos hiciera sentir culpables. Bueno, la verdad estos libros fueron impresionantes. Son fuertísimos. La verdad que adolescentes hagan estas cosas, pero Sí. bueno. No sé si queremos decir algunas conclusiones de los 2 libros. No sé, yo diría del segundo, que es La madre de Ernesto. la madre de Ernesto, es que más que nada lo que querían hacer era iniciar en lo sexual y querían humillar también, ¿no? Sí, querían humillar a la madre de su amigo. Bueno, Sí, eso. Y también, hablando de humillar, está claramente el ejemplo del primer cuento que habla cómo lo incitaron a Hernán a que se acueste con la profesora, básicamente humillándola enfrente de todos. Claro, Porque dejando en ridícula. Porque no es que era como una apuesta entre ellos de que, quedaba todo entre solo esos amigos. Porque al final del cuento también se había nombrado que la idea de esto era que Hernán le robe el alcanfor que tenía la maestra. Ujú. Y dejándolo en evidencia enfrente de todos porque él lo había colgado en en el pizarrón. pizarrón. Claro, o sea, como para que todos se den cuenta de lo que había pasado. Claro. Bueno, Bueno, nos despedimos entonces. Vamos a poner una canción que es más o menos como que habla un poco de lo que pasó con los cuentos y nada.
Esperemos que les haya gustado el programa. Fue muy lindo estar acá y muy linda la recepción. Gracias. Gracias. Bueno, muchos besos. Besos a todos. Chao. Chao. Este